He tenido la oportunidad de poder ir a el país de Perú varias veces. Y la ciudad a donde he tenido oportunidad de ir es una ciudad en la montaña, se llama Tarma. Todas las veces que he podido ir a Perú he ido allí. Y está la ciudad y es bastante chévere. Pero también están estos pueblitos que están a las salidas de Tarma, que hay que tomar ciertas carreteras bastante pequeñas. Y la carretera no la imaginen como la autopista de ir de aquí a Calley. Son montañas que literalmente están cortadas y solamente cabe un autobús, una guagua, como decimos. Y cuando usted va en esa guagua, usted puede mirar, depende de la dirección que vaya, puede mirar hacia un lado del autobús y usted va a ver la pared de piedra cortada. Y cuando usted mira al otro lado, usted no ve las gomas, usted no ve carreteras, usted no ve absolutamente nada, usted ve el barranco. Y allá bien lejos, bien lejos, bien lejos, allá abajo, usted ve el río, que parece un riachuelo, pero es un río. Para que usted está tan alto que lo que ve es una línea de agua. El punto es que da tanto miedo estar en esa carretera que hay personas que no pueden estar en el lado del barranco y se mueven casi instantáneamente como una acción de sobrevivencia hacia el otro lado pegado a la pared. Porque tienen la sensación de que te va a caer por el barranco. Y yo creo que hay noticias que sí se han caído por el barranco. Y usted tiene que poner toda su confianza simplemente en el chofer. No hay de otro, usted no puede hacer nada. Y si usted se quiere bajar del autobús, la puerta puede que quede a la pared de piedra, usted no se puede bajar. O la puerta puede quedar en el barranco, que si usted baja, usted se va a caer por el barranco. Así que su confianza debe estar en el chofer. Ahí está toda su confianza. Y usted confiar de que el chofer ha tomado esa ruta muchas veces y que el chofer es experimentado y que el chofer realmente ama su vida como para poner en riesgo la vida de los otros. Pero imagínense que un experimentado, que uno no experimentado, uno que no tenga ningún tipo de experiencia, tome esa posición. Y antes que usted tome el viaje, se entera que el chofer toma el volante, ciertamente usted no se va a montar en esa guagua. Usted no va a querer ir con él. Hermano, eso ocurre en nuestras iglesias. Nosotros tenemos, la cultura tiene tan a la ligera la palabra de Dios, tan a la ligera los maestros del evangelio, que no les importa quién está al volante. Y es tan importante el maestro del evangelio, es tan importante que el que esté allí sea realmente un verdadero maestro, porque su vida está en riesgo. Porque de ese maestro depende lo que usted conozca o no conozca de Dios. Porque de ese maestro lo va a dirigir a poder comprender las verdades de las Escrituras. Y si usted tiene un falso maestro, déjeme decirle que hay una gran probabilidad de que usted vaya a caer por el barranco. En esta mañana el apóstol Pedro nos habla nuevamente de los falsos maestros. Pero yo quiero que usted entienda que esto es algo que nosotros debemos de tomar y decir, pues sí, toca predicar de eso, toca predicar de ese versículo. Y la realidad es que sí toca predicar de ese versículo, pero escuche y comprenda que la posición de un maestro no es algo que no tiene peso. Es algo que al final del día va a influenciar su vida.
Es algo que al final del día va a impactar su familia. Es algo que al final del día le puede costar la vida. Hay un lema que dice, y esto está en muchas iglesias y muchas denominaciones, que dice, así como es el pastor, así va a ser la iglesia. Esa es la verdad, esa es la realidad. Imagínense un falso maestro dirigiendo una iglesia. Como resultado va a tener falsas ovejas. Así que es importante el poder escuchar en esta mañana lo que el apóstol Pedro nos tiene que decir por medio del Espíritu Santo que se encuentra en la palabra de Dios. Nos ponemos de pie y leemos del Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 10b al verso 17. 10b comienza de atrevidos, ahí donde dice atrevidos. Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del deleite de cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores, teniendo los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pueden tomar asiento. Sí, ok. He dividido este mensaje en 3 puntos, del verso 10b al verso 12. Falsos maestros se hacen más bajos que los animales, hablando en contra de la verdad. Punto 2, verso 13 al 16. Los falsos maestros están enamorados del pecado. Y el punto 3, verso 17. Falsos maestros les esperan la oscuridad junto a sus seguidores. Así que vamos al primer punto. Falsos maestros se hacen más bajos que los animales, hablando en contra de la verdad. Aquí en el verso 10b hay un versículo bastante difícil que ha sido de diferentes interpretaciones por mucho tiempo. El verso 10 dice, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Aquí en plena vista, y la traducción que nos da la Reina Valera, obviamente no podemos ver la dificultad del verso, pero en el español cuando dice decir mal, lo que dice en el griego es, lo que se traduce en español es blasfema. Ellos blasfeman de las potestades superiores. Lo que es traducido superiores en español, en el griego es doxas, que quiere decir en plural gloriosos. O sea que si vamos a traducir del griego directo, dice atrevidos y contumaces no temen o blasfeman de las potestades gloriosas. Esa sería una traducción más directa del griego. Así que lo que quiere decir el apóstol Pedro
es que estos hombres hablan de cosas que no entienden, que no saben, que vamos a ver más adelante. Estos hombres, siendo imágenes de Dios, por lo que hablan y por lo que dicen, se comportan como animales que no son imágenes de Dios. Según Pedro, los falsos maestros no saben lo que dicen, sino que de su pura ignorancia y maldad engañan a las personas. Y fíjense que ellos dicen, cuando esta dificultad, que blasfeman en contra de los gloriosos. La postura predominante de este verso es que estos falsos maestros están hablando en contra de los demonios. Por lo que dice el verso 11, mientras que los ángeles buenos, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Así que estos falsos maestros lo que están diciendo en su ignorancia es que los demonios no tienen ningún tipo de poder. Dentro de su falsedad, dentro de sus falsas enseñanzas, ellos dicen que los demonios no tienen ningún tipo de posición y niegan el trabajo de estos seres caídos, de estos demonios que son ángeles caídos. Ignorando que haciendo tal cosa, ignorando que enseñando falsedad, se unen en propósito a ellos, pero también hablando en contra de ellos, eso puede traer más maldad a la vida de ellos. Nosotros sabemos que en Cristo Jesús no tememos absolutamente nada. Que en Cristo Jesús nuestra salvación está segura. Que Él nos guardará hasta el final de los días. Pero hay algo que no podemos negar y es que sí, hay una oposición. Existen unos demonios que junto a Satanás zarandean la verdad. Zarandean al pueblo de Dios. E intentan que el evangelio no sea esparcido, que el evangelio no sea predicado. No podemos negar su existencia. Y estos falsos maestros, engañando al pueblo, engañando a las personas, hablan juicio en contra de estos gloriosos, en contra de estos demonios. Y fíjense que glorioso no es para expresar que ellos en sí están en gloria y son gloriosos, es para expresar que ellos sí fueron seres creados para estar en gloria, para estar en la presencia de Dios. Y fíjense lo que el apóstol Pedro nos dice en el verso 11. Dice, mientras que los ángeles buenos, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Lo que el apóstol Pedro dice es que los ángeles, que son más poderosos que los falsos maestros, que saben más que los falsos maestros, que entienden más que los falsos maestros, no pronuncian juicio en contra de aquellos ángeles caídos. Que estos ángeles buenos no pueden pronunciar juicio si antes Dios no les ordena y no les manda a pronunciar juicio. Y el apóstol Pedro dice, estos ignorantes maestros falsos creen tener más poder que los ángeles buenos. Creen saber más que los ángeles buenos. Y esos ángeles que conocen más, aún no han hecho juicio de ellos delante del Señor. Estos falsos maestros son capaces de enseñar cualquier cosa con el fin de llegar a su propósito, con el fin de encontrar ganancia, con el fin de servirse a sí mismo. Lo que el apóstol Pedro dice no es algo ligero. El apóstol Pedro está diciendo que estos hombres creen saber algo cuando realmente no saben absolutamente nada. Y siempre hablan de lo malo. Estos falsos maestros no hablan y no saben de lo bueno, sino que en su maldad y de su maldad hablan. Creen saber cosas,
creen tener la verdad del Evangelio, creen tener los misterios de las Escrituras claras, pero realmente es que no saben nada y engañan al pueblo. Una de las cosas, o dos de las cosas que el apóstol Pedro nos da en su carta, esta segunda carta, él presenta dos cosas que estos hombres falsos enseñan al pueblo. Primero, si usted ve en 2 de Pedro 3, 3 al 4, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En el capítulo 2, verso 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Aquí los falsos maestros en el capítulo 3, verso 3 al 4, ponen en duda la venida del Señor Jesucristo. Y entonces enseñan al pueblo y dicen al pueblo, pero ¿cuándo es que va a venir? ¿No están las cosas iguales que cuando Él se fue? Y entonces crean la duda y inyectan la mentira de que el Señor Jesucristo no va a venir. Y luego en el capítulo 2, verso 19, habla de la santidad. Estos falsos maestros no tienen santidad. Estos falsos maestros no pueden seguir la voluntad de Dios, no pueden obedecer a Cristo, no pueden obedecer a los apóstoles, no pueden obedecer las Escrituras, porque no tienen santidad. Y de esto es lo que el apóstol Pedro habla, de que hablan de cosas que no entienden. En el verso 12 hablan mal de cosas que no entienden. Ellos no entienden la venida de Cristo y sin embargo quieren expresar al pueblo que saben de lo que están hablando. Ellos no entienden de vivir una vida en santidad, de vivir una vida en entrega a Cristo Jesús y sin embargo quieren enseñar acerca de Dios. Ellos quieren hablar de cosas que no entienden, cosas que realmente no viven. Cosas que realmente no han invertido tiempo. Y hermano, estos falsos maestros, en muchas ocasiones no es fácil identificarlos. En muchas ocasiones no se presentan a sí mismos como falsos maestros. En muchas ocasiones engañan al pueblo, inclusive el pueblo puede creer que son hombres piadosos, hombres que hablan la verdad. Hombres que han entendido las profundidades de la mente de Dios. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado a cierto familiar que le dice, mira, tal predicador, qué bonito habla ese predicador? Si supiera las cosas que dijo tal cosa, y cuando usted escucha lo que predicó, usted se queda espantado, ¿viste? Como por amor a esa persona, usted dice, mira, no lo escuchen más nunca. Porque lo que habla es falsedad. Y como iglesia nosotros tenemos que tener una barrera y tener el pensamiento correcto, hermano. No todo lo que suena bonito es verdadero. No todo lo que suena radical es verdadero. No todo lo que suena serio es verdadero. No todo lo que suena con buena intención quiere decir que sea doctrinalmente correcto. Hay muchos que se dejan engañar no conociendo las doctrinas. Hay muchos que se dejan engañar porque lo que quieren escuchar es precisamente lo que el falso maestro dice. Hermano, el evangelio, y lo he dicho muchas veces, el evangelio no es para complacer a nadie. El evangelio no es para que usted salga de la iglesia y usted diga, qué bien me siento. El evangelio no es para que usted pueda llegar a su casa y estar empoderado. El evangelio no es para que sus sentimientos y sus necesidades sean saciadas. El evangelio es para que Dios pueda hacer en usted lo que Él quiere hacer.
El evangelio es para que usted se enfrente a sus propios pecados, para que usted pueda ver que usted es indefenso, que usted no puede salvarse a sí mismo, inclusive no puede mantener su fe, no puede mantener su salvación, no se puede mantener firme si no es en dependencia del Señor Jesucristo. Y para eso necesitamos el evangelio predicado una y otra y otra y otra vez. Para eso necesitamos el evangelio enseñado una y otra vez. Una Biblia, una enseñanza trazada fielmente por las Escrituras es lo que lo va a mantener a usted de no caer en el precipicio. Estos falsos maestros no les importa nada de eso. Esos falsos maestros, como dice Pedro, vuelvo y repito, no saben de lo que están hablando. Y dicen que se convierten en ¿qué? En animales. El verso 12 dice, pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Estos falsos maestros son tan ignorantes, hablan tanta mentira, que se han rebajado a ser como animales. Y fíjense que el apóstol Pedro no dice animales y se queda allí. El apóstol dice que es para destrucción. ¿Por qué el apóstol dice que es para destrucción? Porque aunque muchos protejan los animales tienen un propósito. Hay que tratarlos bien, hay que alimentarlos, hay que quererlos, y los domésticos más todavía. Pero los animales tienen un propósito. Lo que el apóstol Pedro tiene en mente no es algo romántico. Lo que el apóstol Pedro tiene en mente es que los animales en esos tiempos eran para comer, eran para hacer vestidos, eran para hacer calzados, eran para hacer cordones de vestimenta, eran para crear, para producir, tenían un tipo de beneficio para la sociedad, como lo tienen hoy. Pero para lograr hacer ropa, para lograr hacer calzados, para lograr comerlos, primero había que matarlos y destruirlos. Y de igual manera son estos falsos maestros. No es que ellos simplemente se rebajaron a ser ignorantes como animales, sino que también ellos tienen la perdición como animales. Ellos serán destruidos al final de los tiempos. El tema de los maestros no es algo ligero, como dije al principio. El tema de los falsos maestros es serio y como iglesia nosotros tenemos que identificar quiénes son. Y en ocasiones tenemos que señalar quiénes son. Pero mayormente, cuando identificamos quiénes son, tenemos que cerrar nuestros oídos a ellos. Y realmente poder pedirle al Señor que lo destruya o que realmente haga un cambio de corazón. Verso 13 al 16, los falsos maestros están enamorados del pecado. El apóstol Pedro nos da 5 cosas que hacen estos falsos maestros. Verso 13 dice, reciben el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicias el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Que los falsos maestros gozan del deleite. No es que gozan de las cosas buenas de la vida, sino del pecado. Ellos gozan del pecado, ellos se deleitan en el pecado. Como diríamos acá entre nosotros, ellos se embarran del pecado, no como algo que les mortifique, sino como algo que les trae placer y delicia. Los falsos maestros aparentan saber, pero lo que hacen es enseñar errores.
Por eso el apóstol dice, seducen a las almas inconstantes con sus mentiras. 3, los falsos maestros tienen los ojos en el pecado. Hermano, un falso maestro no está luchando con el pecado. Un falso maestro se deleita en el pecado. Un falso maestro nada en el pecado, pero un falso maestro tampoco puede quitar su mirada del pecado. ¿Usted ha tenido hambre en algún momento y le han puesto un plato de comida frente a usted? Usted va a poner su mirada en ese plato de comida y usted puede decir, no puedo mirar el plato de comida, pero el hambre, la necesidad del cuerpo lo hace mirar y querer tener aunque sea un bocado de esa comida. Estos falsos maestros tienen hambre del pecado y no pueden sacar sus ojos, su mirada de poder tener un poco de ese pecado y poder deleitarse en el pecado. 4, los falsos maestros son codiciosos, hijos de perdición. Los falsos maestros nunca van a parar, sino que van a querer más y más y más y más. Y fíjense que los falsos maestros en el 5 dice Pedro, punto 5, han dejado el camino de la verdad. Hermano, estos falsos maestros, para que vean el peligro de ellos, como dice Pedro anteriormente, han salido de nosotros, pero no son de nosotros. Estos falsos maestros quizás pronunciaron la verdad, pero se han apartado de la verdad. Y lo peligroso de estos falsos maestros es que aún creen que son creyentes. Aún creen que son cristianos. Creen que son hijos de Dios. Por lo que Pedro dice al final del versículo 13, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Ellos aún se cuentan como los números de los hijos de Dios. Y ese es el peligro de esto. Que aún pueden estar en medio de nosotros. Pueden llamarse creyentes, pueden llamarse cristianos, inclusive zarandear, dañar y dividir la iglesia. Porque ellos en sí, en su perdición, creen que son creyentes. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice que estos falsos maestros son como Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hermano, ¿usted sabe la historia de Balaam? En el libro de Números. Balaam era un profeta de Dios. Y Barak, que era el rey, quería que Balaam maldijera el pueblo de Israel. Y el rey envió hombres a Balaam. En Números 22:3 dice, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo. Moab es el pueblo, dice, porque eran muchos y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Así que eran muchos los pueblos. En la multiplicación del pueblo había puesto nervioso al rey. Y el rey quería pronunciar maldad en contra del pueblo de Israel. Y el rey envió a buscar a Balaam. Pero Dios le habló a Balaam y le dijo, no vayas con ellos, ni maldigas el pueblo, porque bendito es. Esto es el número 22:12. ¿Y qué hizo el rey? En número 22:16-17, el rey le ofreció riquezas al profeta. Dice, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues, ahora maldíceme a este pueblo. Le ofreció riqueza. Le ofreció poder. Para que él viniera y echara maldición en contra del pueblo de Dios. Y por alguna razón, Dios le dice, ve.
Pero vas a hacer lo que yo te diga y vas a decir lo que yo te diga. Pero Dios, que conoce el corazón de los hombres, sabía la intención del profeta, y el profeta fue movido más por las riquezas que el rey le estaba ofreciendo que por la instrucción que Dios le había dado. Y esto es lo que ocurrió cuando un mudo animal, una muda bestia, frenó el pecado del profeta. Escuchen bien, el número 22, 24 y 31 dice: pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla, y el ángel de Jehová pasó más allá. Y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Qué me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Hermano, Dios utilizó un animal para frenar al profeta. Y fíjate que yo leo este relato y el burro habla y Balaam le habla como si nada. Yo me hubiese espantado ver al burro hablando. Pero aquí al final el ángel le dice la causa por la que se le aparece a él. Dice: porque tu camino es perverso delante de mí. El apóstol Pedro compara la intención de estos falsos profetas con lo que Balaam quería hacer. Balaam fue llamado más por la riqueza, por el poder, por lo que le estaba ofreciendo este rey, que por cumplir realmente la palabra de Dios. Y estos profetas hoy día están movidos por el poder, por las riquezas, por lo que puedan obtener y no por realmente predicar fielmente la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia. Estos falsos maestros nos llevan a muchos a la perdición, porque son movidos por la maldad, son movidos por la oscuridad. El verso 17, estos falsos maestros les espera la oscuridad junto a sus seguidores. Fíjense lo que dice el verso 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Hermanos, cuando usted tiene sed, usted ve una fuente y esa fuente es sinónimo de saciar una necesidad. Esa fuente es sinónimo de que la sed se vaya. Esa fuente significa esperanza, significa que usted ya no va a tener esa deficiencia en su cuerpo. Y el apóstol Pedro compara a estos falsos maestros como una fuente vacía. Él dice: estos son fuentes sin agua, que aparentan ser fuentes, pero en su interior no tienen nada que ofrecerle a nadie porque están vacías. En ellos no hay esperanza, en ellos no hay descanso, en ellos no se puede saciar ningún tipo de necesidad. Y fíjense luego el apóstol Pedro dice y los compara, y son nubes empujadas por tormenta. Hermano, en los tiempos de sequedad,
donde el terreno está duro, está seco, donde no se puede plantar. Cuando ven una nube venir, las personas dicen, ha llegado la esperanza, ha llegado agua a esta tierra. Pero viene un viento y las empuja y el agua nunca llega a esa tierra seca. Así son estos profetas. Aparentan tener la esperanza, aparentan tener la verdad, aparentan tener el mensaje que necesitan las personas pecadoras, pero realmente son como nubes que al final del día se apartan de la necesidad. No son bendición, no son de bien para el pueblo. Al contrario, son de maldición y no traen absolutamente nada. Y fíjense lo que dice al final el apóstol Pedro, que para ellos les espera oscuridad, no oscuridad cualquiera, una densa oscuridad está reservada para siempre. Hermanos, lo que ellos enseñan no solamente los lleva a ellos a la oscuridad densa, lo que ellos enseñan también lleva a sus seguidores a la oscuridad densa. Pero este no es el fin solamente de los falsos maestros. Esto es lo que le espera a todo aquel que no ha confesado que Cristo es Rey. Esto es lo que le espera a todo aquel que no ha creído en el trabajo del Señor Jesucristo para la salvación de su alma. Esto le espera a todo aquel que camina en contra de Dios y dice y vive en su vida creyendo que Dios no es necesario. Les espera una densa oscuridad para siempre. Les espera la perdición, les espera el sufrimiento eterno. Les espera la segunda muerte. Y cuando usted piensa en la oscuridad densa, tenemos que pensar que es sinónimo de falsas enseñanzas, de falsa doctrina, de la palabra distorsionada. Y como les había dicho anteriormente, en cada uno de nosotros hay un falso maestro. En cada uno de nosotros está ese falso maestro que se dedica simplemente a saciar sus deseos, que se dedica a hacerlos sentir bien constantemente. Ese falso maestro que le dice, no tienes que sacrificarte tanto, no tienes que leer tanto, no tienes que obedecer tanto, no tienes que vivir una vida santa en constante. Ese falso maestro vive en cada uno de nosotros. El falso maestro también dice, no escuches, no tengas ningún tipo de disciplina. Porque ese falso maestro quiere saciar nuestro lado pecaminoso. Un falso maestro no le importa la santidad, al falso maestro le importa saciar nuestro lado pecador. Trata de incrementar la concupiscencia en nosotros. Pero hermano, nosotros hemos sido salvos por la gracia de Cristo. El Espíritu Santo está en nosotros. La palabra dice que hay una lucha entre nuestro Espíritu y el Espíritu Santo y siempre se hace la voluntad de Dios. Nosotros con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que guiarnos en la palabra de Dios. Y sí, hay cosas que no nos gustan. Y no es que no nos gusten porque sean en contra de lo que creemos, sino que conlleva que hayan cambios en nuestra vida. Conllevan que nos neguemos a nosotros mismos. Conllevan que hayan ideas en nuestra mente, ideas que han estado ahí por años, por 20, por 30, por 40 años. Conlleva que nosotros saquemos toda esa idea, toda esa costumbre, toda esa manera de pensar y la sustituyamos con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda cada vez más a negarnos a nosotros mismos y a matar constantemente ese viejo hombre, esa vieja carne que quiere salir. El Espíritu Santo nos ayuda, pero hermano, nosotros tenemos que querer más. Nosotros tenemos que pedirle a Él que haga más, que nos cambie más,
que sustituya esas viejas costumbres que han estado por años y pedirle que de una vez y por todas realmente la palabra de Dios sea la que reine, no solamente un área de nuestra vida, sino en cada rincón de nuestro corazón. El Espíritu Santo es aquel que puede matar a nuestro viejo hombre y nuestro falso maestro. Pero esto es en dependencia de Cristo. Esto es una vida realmente en deseo de querer conocer más a Dios, de querer someternos más a la palabra de Dios. Y hermano, usted no está solo. Como dije antes, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos ayuda y nos guía y nos lleva constantemente a los pies de aquel que entregó su vida por nosotros. Es en dependencia de Él. Es pidiéndole a Dios que continúe trabajando eso que comenzó en nosotros, que Él promete que vendrá hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, como iglesia identifiquemos a estos falsos maestros. Sepamos que son peligrosos y que no buscan el bienestar del pueblo de Dios, sino que buscan su propio bienestar y buscan la destrucción del pueblo. Y hermanos, como cristianos, identifiquemos aquellas áreas en nuestras vidas donde somos más resistentes en hacer la voluntad de Dios y pidamos al Espíritu Santo que la mortifique y que la mate de una vez y por todas. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es precisa, es directa, es clara. Señor, ayúdanos a poder identificar falsos maestros. Y guarda esta iglesia, mi Dios. Guarda esta iglesia por los años que vengan. A que puedan identificar falsos maestros y no coquetear con ellos, sino que cortarlos de una vez y por todas y sacarlos en medio de nosotros. Ayúdanos a ser una iglesia fiel a tu palabra. Una iglesia que ame tu palabra. Y no solamente eso, sino que también tenga en alta estima a aquellos que se preocupan por fielmente trazar con responsabilidad las enseñanzas bíblicas. Señor, reconocemos que quizás en cada uno de nosotros hay un falso maestro. Señor, reconocemos que aún en ese remanente de pecado que aún queda en nosotros, hay resistencia en hacer tu voluntad. Hay resistencia en rendirse, negarse a uno mismo. Señor, pues ayúdanos a mortificar ese pecado. Pero ayúdanos a hacerlo en dependencia del Espíritu Santo. Ayúdanos a pedirte, a orarte, sabiendo que tú eres nuestro único socorro y nuestra única ayuda. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.